comenzamos la Semana Santa. Es por esa razón que llevamos un tiempo pensando en cómo enfocar la semana. Lo que hemos decidido es interrumpir el estudio que estamos haciendo sobre Primera de Pedro para enfocarnos con la guía del Señor precisamente en la última semana terrenal de nuestro amado Señor Jesucristo, para de esa manera poder tener un panorama de todo lo que se vivió en aquella última semana de la Semana Santa. Como dije, en el calendario nuestro, de la sociedad pseudo-cristiana, ese calendario de la Semana Santa comienza tal día como hoy con el famoso Domingo de Ramos. Y tradicionalmente se le conoce con esa expresión Domingo de Ramos porque es el día que se recuerda la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan, como veremos después, cómo los judíos le recibían con palmas. Y es verdad que no hay unanimidad en si la entrada en Jerusalén fue un domingo, si fue el lunes. Básicamente, simplemente por si tú has estudiado el tema y has visto que hay esa dualidad, esa pequeña discrepancia surge en parte porque en aquella época se usaban dos sistemas distintos de contar el tiempo. Uno de esos sistemas es el nuestro, el famoso sistema romano de 24 horas, en el que un nuevo día comienza a la medianoche. Y luego estaba el sistema judío en el que un nuevo día comenzaba cuando se ponía el sol. Por esta razón, algunos teólogos ven estos eventos sucediendo en un día de la semana, domingo, y otros lo ven en el lunes. Sin embargo, fuera el domingo o fuera el lunes, no es importante. Lo que sí es cierto es que esta es la última semana del Señor en la tierra. Fue la semana crucial en la que Él entregó su vida por los pecadores que iban a creer en Él. Y como muchos conocemos ya, de acuerdo con los registros de los evangelios, durante esta semana sucedieron varios hechos memorables que han quedado quizás en nuestra mente, en nuestro corazón, como la limpieza del templo, la última cena, la oración en el huerto de Getsemaní, el arresto, el juicio, la pasión, la crucifixión y, por supuesto, la resurrección de nuestro Señor. Es sintomático la importancia de esta semana cuando entendemos que todos los evangelios prestan una atención especial a esta última semana, a los acontecimientos que sucedieron en aquella capital. Por ejemplo, Mateo en su evangelio dedica 8 capítulos de 28 para hablar de esta semana. Marcos usa 6 capítulos para hablar de esta semana y el evangelio completo son 16. Lucas usa 5 capítulos y medio de sus 24 capítulos para hablar de la semana última del Señor, y el apóstol Juan usa 9 capítulos de 21 para hablar de la Semana Santa. En resumen, cada evangelio ocupa entre el 20 y el 40% de su contenido para hablar de esa última semana del Señor, lo cual demuestra lo trascendental que es esta última semana en la vida del Señor. Pero además, cuando vas al libro de los Hechos, ves que es un libro escrito para que entendamos el impacto que tuvo en el mundo conocido de entonces la muerte y la resurrección de Cristo que sucedió en esa semana. Después vas a las epístolas y te das cuenta de que están escritas para que todos aquellos que creemos en Cristo creamos en su muerte y en su resurrección y seamos instruidos acerca de las implicaciones de esa muerte y de esa resurrección que sucedió en aquella semana. Y cuando llegas al libro de Apocalipsis, te encuentras la visión gloriosa de Juan, del Cordero de Dios, de Cristo, que fue preparado desde antes de la fundación del mundo para morir y quien regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero además, cuando vas al Antiguo Testamento pasa lo mismo. La mayoría de las profecías mesiánicas desde Génesis 3:15, pasando por los salmos mesiánicos como el Salmo 2, 16, 22, 34, 118, que leímos antes, o las profecías de Isaías, de Daniel, de Zacarías, y así un largo etcétera, ¿de qué crees tú que están tratando? De la última semana del Señor. Entonces, todo en el Antiguo Testamento apunta a esa semana, asciende hacia la cruz. Los evangelios se concentran en la cruz en los eventos y en la cruz de esa semana, y el resto del Nuevo Testamento trata con las implicaciones y los resultados
que sucedieron en aquella semana y que desembocaron en la cruz de Cristo. La muerte del Señor entonces es el punto focal de toda la historia de la humanidad, no solo del cristianismo, porque pone la atención en el plan eterno de Dios de redimir a una multitud de pecadores que merecemos el infierno. Un plan de Dios que Él tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Y lo que queremos en esta semana, con la ayuda del Señor, no solamente hoy, también si Dios lo permite el próximo jueves y también el próximo domingo, es ver todos los acontecimientos que sucedieron en aquella semana. Para que entendamos que todo lo que sucedió no fue un accidente, sino que más bien fue el camino necesario hacia la cima del plan de Dios, que fue la muerte de su Hijo para salvación de pecadores que no teníamos esperanza. Todos los acontecimientos que veremos no muestran a un Jesús impotente, a un Jesús débil, quebradizo, a merced de las multitudes. No, sino que muestran a Dios hecho hombre, cuya determinación voluntaria de llevar a cabo el plan que su Padre le encomendó es absoluta y total, y nada lo va a impedir. Va a llegar a la cruz sí o sí. Por esta razón, esta última semana que comenzó con la entrada triunfante en Jerusalén, destaca por un simple pero vital detalle. Todo lo que sucedió cumplió a la perfección el plan soberano y eterno de Dios. Porque todos los eventos estuvieron bajo la absoluta e indiscutible autoridad de Cristo. Nada fue casual, nada estuvo fuera de su control. Desde un inicio hasta el mismo momento de la resurrección, Cristo siempre estuvo al control absoluto de todo. Dicho de otro modo, cada evento en todo el plan de Dios para la salvación de los pecadores ha estado siempre, siempre bajo el absoluto control de Dios. Así ha sido, así es y así será siempre. Y también lo que veremos con estos acontecimientos es algo más triste. A miles y miles de personas que teniendo al alcance de su mano al Salvador, lo dejan ir. Y dejándolo ir, están sellando el destino eterno de ellos. Tener a Cristo a la mano y no querer saber nada de Él es la decisión más trágica que jamás un ser humano podrá llevar a cabo. Y es también lo que los evangelistas nos muestran en esta última semana. Recuerdan que veremos eventos donde van a aparecer miles y miles de personas, judíos que van a Jerusalén a celebrar la Pascua, la fiesta de las fiestas judías. Miles y miles de judíos que se creían estar a bien con Dios por ser judíos. Religiosos, devotos, cumplidores, pero que dejaron ir a Cristo. Con la guía del Señor, con su ayuda y siguiendo el Evangelio de Mateo, en el cual nos vamos a enfocar, a partir del capítulo 21, por si quieres empezar a ir buscándolo, Mateo 21, hoy lo que queremos ver es una visión panorámica, muy panorámica de hecho, de los sucesos de aquella semana que van desde el domingo de Ramos hasta el miércoles de aquella semana. Luego, si Dios lo permite, el próximo jueves examinaremos los eventos del Jueves Santo hasta el Sábado Santo y concluiremos el domingo próximo con la celebración de la resurrección. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre, gracias por darnos la oportunidad de volver a sumergirnos en tu palabra y ver, Señor, lo que tú dejaste registrada en ella, Señor, para poder ver, Señor, la magnificencia de tu ser, la magnificencia de Cristo, Señor, que nos provee salvación a hombres y mujeres que no merecemos otra cosa que la condenación. Donde vemos, Señor, cómo tú muestras a tu Hijo Jesucristo en semejanza de hombre para cargar sobre sí el pecado, todo el pecado de todos aquellos que depositan en Él su confianza, arrepintiéndose de sus pecados. Y vemos, Señor, cómo ese llamado tuyo sigue hoy vigente. Y es por esa razón, Padre, que te rogamos por las almas que hoy nos acompañan,
para que igual que tú has tenido compasión de nosotros, las tengas también de ellos, Señor. Que tú te sigas glorificando, trayendo salvación a la vida de todos y cada uno de nosotros. Líbranos del error, Señor, y ayúdanos a poder enfocarnos en tu palabra en este tiempo que tenemos por delante. Ayúdanos a meditar en ello y ayúdanos, Señor, a entender de qué pozo de oscuridad terrible tú nos libraste. En Cristo Jesús. Amén. Mateo 21. Y vamos a comenzar con la entrada a Jerusalén. Repito, es una visión muy panorámica, así que tampoco me exijan precisión en el sentido de ver cada detalle. Una visión panorámica. Pero lo primero es la entrada a Jerusalén, aquel domingo de Ramos, y lo encontramos en Mateo 21, versículos del 1 al 5. Y ahí encontramos lo siguiente. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo de sí, del Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en una asna y en un pollino, hijo de bestia, de carga. Mateo comienza su relato de esta última semana del Señor Jesucristo diciéndonos que cuando Cristo se acerca a Jerusalén junto a sus discípulos, antes de entrar en la ciudad, vino a un lugar que se llama Betfagé. La verdad es que no hay prácticamente nada de ese lugar en las Escrituras. Lo único que se sabe, según Marcos 11, versículo 1 y Juan 12:1, es que era un lugar cercano a Betania, pero nada más. Pero precisamente en el texto de Juan 12, concretamente de los versículos del 1 al 11, el apóstol Juan nos da una serie de detalles importantes que suceden antes de que Cristo entre en Jerusalén. Primero, en Juan 12, versículos 1 y 2, nos dice que el Señor estuvo en una casa donde se encontraban unos amigos íntimos de Cristo. Lázaro junto con sus hermanas, Lázaro el que fue resucitado, y Marta y María. Esa casa pertenecía, según leemos en Mateo 26, 6, a un leproso. Aquel leproso se llamaba Simón. Así que el Señor, antes de entrar a Jerusalén, a la capital de Judá, entró en una pequeña aldea que quedó en la nada, en una casa de una persona que por su enfermedad era considerado un paria, un apestado, una persona que tenía que estar apartado del resto de la sociedad, que ni siquiera era digno de ser tocado por nadie. Es un detalle importantísimo. Porque en aquella casa, junto con aquellas personas cercanas a Cristo, en un lugar que ha quedado en el olvido, en una casa de alguien que era un apestado de la sociedad, Cristo se reúne antes de comenzar su semana de pasión. Allí aquellos hermanos mostraron al Señor todo su amor, toda su devoción hacia Él. Allí fue ungido por María, quien preparó el escenario para el sacrificio que en pocos días iba a tener lugar. Sin embargo, tristemente, también en aquella casa, Judas, uno de sus discípulos, criticó aquel despilfarro de María. Y aún más triste aún, otros discípulos le secundaron. Y además los principales sacerdotes, viendo cómo la gente seguía a Cristo, en aquel lugar resolvieron no solamente matar a Cristo, sino matar a todos aquellos que tenían relación con Él, y por eso también habían decidido matar a Lázaro. Todo esto sucedió, según Juan 12:12, el día antes de la entrada en Jerusalén. Ya veremos más adelante cómo en el capítulo 26 de Mateo volverá a relatar este acontecimiento por un motivo. Así que desde antes de entrar a Jerusalén ya encontramos a Cristo sufriendo todo tipo de oposición para que no llevara a cabo su obra. Vemos la oposición de Judas a que el Señor fuera ungido. Vemos a las multitudes queriendo halagar al Señor, deseando ver más espectáculos, como sucedió cuando Lázaro fue resucitado tiempo atrás. Vemos a los principales judíos queriendo acabar con todo lo que tuviese que ver con Cristo. Y entre tanta multitud de seguidores, vemos a un minúsculo grupo de 4 amigos fieles de Cristo, unos rechazados por su amor al Señor y otros por ser un leproso. Y aunque parecen que están en la historia para consolar a Cristo,
realmente ellos están siendo consolados por el Señor. Porque el Señor, a pesar de saber todo lo que se le venía encima, hace un alto en el camino y pasa por casa de ellos. Se detiene allí. ¿Sabes por qué? Porque un leproso no podría celebrar la Pascua. Pero aquel hombre fue elegido por Cristo. Y Cristo dijo, ahora es el momento. Y quedó en su casa. Y está allí y come con ellos y de alguna manera se despide de ellos consolándoles. Consolándoles. Así es Cristo. A pesar del odio y de la falsa adoración que rodeaba a Jesús, Él desea antes de morir estar con sus amigos. Quiere alentarlos. Quiere hacerles ver que a pesar de ser rechazados por el mundo, no son rechazados por Dios. Porque es por ellos y por tantos millones de creyentes como ellos que el Señor va a entregar su vida para salvarlos. Para esto vino Cristo, para salvar a los que se acercan a Él con sinceridad, con amor, aunque ese amor les suponga el rechazo del mundo. Y esta introducción nos lleva al domingo de nuestro texto de Mateo. Aunque como dije al principio, algunos autores dicen que ese día ya fue el lunes. Pero sea como fuere, Jesús y sus discípulos, saliendo de casa de Simón el leproso, ascendieron por el camino de Jericó hacia Jerusalén y el Señor mandó a 2 de sus discípulos a buscar un asna y su cría. Y les dijo a esos discípulos que si alguien les preguntaban qué hacían, que respondieran, el Señor los necesita y enseguida los enviará. Dice Mateo que esto cumplía la perfección de lo que dijo el profeta. ¿Qué profeta? Zacarías. ¿Dónde? En Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno con un pollino, hijo de asna. Esta profecía solamente la podía cumplir Cristo, nadie más, porque Él es el único con los credenciales de ser un rey y un rey humilde. Generalmente no asociamos a un burrito con la realeza, ¿no es cierto? ¿Pero por qué un burro? Porque era la señal cuando un rey entraba en una ciudad en son de paz. En son de paz. Y los judíos lo sabían. Dios está mostrando que venía en ese momento en son de paz. La venida de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén no fue para juicio, fue un acto de misericordia y de gracia. Traía salvación para todos los judíos que estaban en Jerusalén para celebrar la Pascua. Pero ellos, en su orgullo, rehusaron aceptarla. Juan nos escribe en su Evangelio, en Juan 1:11, lo siguiente. A lo suyo vino, ellos en su orgullo no recibieron a aquel Rey de reyes y Señor de señores que venía a ellos en son de paz. Así sucede hoy día. Porque Cristo sigue anunciando su paz. Y aún hoy día la gente en su orgullo dice no. Mateo sigue diciendo en Mateo 21, versículos del 6 al 11. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que venían tras él, gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Aquella multitud se refiere a cientos de miles de personas. Somos incapaces quizás de entender la magnitud de las miles de personas que habían ahí. Incluso hay autores que hablan de 2 millones de personas.
Recuerdan, judíos estaban dispersos por todo el imperio romano y cuando se celebraba la Pascua iban a Jerusalén a celebrarla. Así que no eran 4, no era una multitud como nosotros. En el caso quizás extremo, 2 millones de personas. Y estaban todos allí rodeando a Jesús y le cantaban y le seguían. Muy posiblemente seguros sin saber que estaban cumpliendo exactamente lo que Zacarías 9:9 profetizó. Y precisamente este cumplimiento exacto de Zacarías nos muestra que este preámbulo de la muerte de Cristo no fue casual. Como dije al principio, que Cristo está al absoluto control soberano de todo. Él estaba cumpliendo toda la escritura desde un principio hasta el final. El pueblo aclamaba a Jesús como su rey, tanto en palabras como en acciones. Exclamaban, Hosana, que quiere decir salva ahora. Están citando, ¿sabes qué salmo? El salmo que leímos antes, el Salmo 118, el versículo 25 y 26. Estaban, por tanto, aquella población, aquella muchedumbre de judíos, estaban afirmando las Escrituras, conocían las Escrituras, conocían el Salmo, los salmos mesiánicos, y lo estaban afirmando con sus bocas. Dicho de otro modo, nada de lo que hacen parece incorrecto, ¿no es cierto? Están alabando a Cristo, están exaltando a Cristo, están citando las Escrituras. Desde una perspectiva humana, todo es perfecto, ¿no es cierto? Pero sin embargo, algo fallaba. Los judíos no entendieron nunca quién era Jesús. Versículo 11. Este es el profeta Jesús. Nunca entendieron quién era Jesús. No estaban interesados en saber a qué vino. No querían saber cuál era el motivo real de su existencia. ¿Y qué causó esa ceguera espiritual de Israel? Pues básicamente que no estaban interesados en Dios. No estaban interesados en la verdad. Lo que buscaban desesperadamente era un libertador nacional. Ellos no se veían a sí mismos como pecadores. Ellos lo que querían básicamente es que ese libertador nacional les librara del yugo de la opresión romana. Pero, ¿qué del pecado? ¿Qué? Yo no necesito un redentor. No necesito ser reconciliado con Dios. Soy del pueblo de Israel, del pueblo elegido por Dios. Ya por eso simplemente soy hijo de Abraham y por tanto ya soy salvo. Ellos lo que buscaban simple y llanamente era una satisfacción terrenal. Queremos vivir libres, disfrutar de los recursos de la tierra que Dios nos ha dado sin tener ningún tipo de opresión. No habían entendido nada. ¿Te suena eso algo? Así pasa hoy día con muchos que dicen acercarse a Jesús. Le alaban, le exaltan, llenan incluso iglesias, citan las Escrituras, la conocen, pero no les interesa saber para qué vino Jesús. No les interesa oír que son pecadores. Solo buscan que Jesús satisfaga sus deseos. No buscan el perdón de pecados, claman a Dios, sí, pero ¿para qué claman? Dame, Señor, dame lo que mi carne quiere, lo que mi carne quiere disfrutar en esta vida. Quiero que los deseos de mi carne sean satisfechos. Tristemente, y como sucedió en el tiempo de Jesús, cuando esas personas que vienen a las iglesias buscando que esas demandas de su carne sean satisfechas no se cumplen, abandonan a Cristo. Pero aún ese rechazo está bajo el control del Señor. ¿Eres tú uno de esos buscadores de Jesús que le adoran para que satisfaga tus deseos? ¿Lo eres? ¿Buscas a Jesús para que te dé un buen trabajo, una buena esposa, un buen esposo, para que prospere tu economía? Cuando no suceda, abandonarás a Jesús. Nunca te olvides. Abandonarás a Jesús. ¿Realmente estás interesado en la verdad? ¿Estás interesado en quién es Cristo y para qué vino Cristo? Mateo pasa ahora a los acontecimientos del día siguiente, el lunes. El martes para otros teólogos, pero el lunes. Mateo 21
del 12 al 17. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le respondió: sí, ¿nunca habéis leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. El templo no era el lugar físico, no era como nuestras iglesias. Para el judío era el lugar supremo de la adoración. Recuerda lo que dije antes: todos los judíos que estaban esparcidos por el Imperio Romano tenían que ir a Jerusalén, tenían que ir al templo a adorar a Dios. Era el lugar supremo. Y los dirigentes supremos del lugar supremo eran el sumo sacerdote, así como los principales sacerdotes que eran elegidos anualmente para estar gobernando el templo. Así que imagínate, todo aquel negocio montado alrededor del templo, ¿por quién era permitido? ¿Por los sacerdotes? ¿Por el sumo sacerdote? Por eso cuando Cristo echa fuera a todos los negociantes, ¿a quién está perjudicando? A los sacerdotes. Estaba desautorizando, de hecho, a todos esos líderes religiosos que habían convertido el lugar de culto a Dios en un lugar de negocios. Esto demostró la autoridad suprema de Jesús sobre todo gobernante religioso. Demostró su autoridad suprema sobre todo lo que debe suceder dentro del templo, porque el templo era su casa. El Señor fue claro en este punto cuando afirmó en el versículo 13 y dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Mi casa, dijo el Señor Jesús. El lugar terrenal elegido por Dios para morar en medio de su pueblo, para recibir adoración de su pueblo, se había convertido en aquellos tiempos en un estercolero. Sí, muy limpio por fuera, pero en un burdo lugar donde iban a hacer negocios. No iban con deseo de adorar a Dios, sino a vender sus productos. Y Cristo no lo iba a permitir. Al decir mi casa, Él estaba diciendo: yo soy Dios. Es muy difícil imaginar la escena, pero un hombre con un látigo hecho de cuerdas, entre miles y miles y miles de personas, echa a toda esa gente del templo. Miles de judíos reunidos, muchos de ellos burdos delincuentes, acostumbrados a extorsionar, a mentir, que solo iban al templo a engañar. Y Cristo dijo: no, ni hablar. Yo no sé si tú aquí estás viendo a un hombre débil. Yo no lo estoy viendo. A un hombre apocado, abandonado a la multitud furiosa, ¿verdad que no? Vemos a Dios hecho hombre en toda autoridad, terriblemente enojado viendo en qué se había convertido su casa. Y si no quedaba claro esa autoridad, Cristo la confirma sanando a ciegos y cojos, versículo 14. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Cristo echó fuera a todos aquellos negociantes, a todos aquellos que realmente iban al templo a aprovecharse del templo, y reclamando toda autoridad, mostró misericordia por los ciegos y los cojos. Mostró esa misericordia y reclamó la santidad de Dios. Hermanos, el terrible problema en muchas iglesias no es la falta de religiosidad, es la falta de santidad. Es la falta de santidad. Ahora parece que empieza la Semana Santa y empezamos a ser un poquito más espirituales, ¿verdad? Pero no.
El problema en muchas iglesias es que han abandonado a Dios. Han abandonado a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente no quieren ver la santidad de Dios. ¿Y por qué no quieren ver la santidad de Dios? Porque ¿qué refleja la santidad de Dios sino nuestra inmundicia? Nuestra inmundicia. Y es por esa razón que muchos no quieren someterse a la autoridad santa de la palabra de Dios. No quieren que Dios sea el Señor de sus vidas. Quieren seguir viviendo a espaldas de Dios, sin someterse a Él como Señor y Salvador. De esa manera, las iglesias se están llenando de personas con corazones endurecidos, como aquellos negociantes. Ellos no ignoraban dónde estaban, no ignoraban lo que hacían, pero tenían sus corazones tan endurecidos que les daba igual las consecuencias. Recuerdan en el Antiguo Testamento cómo un hombre, por no querer dejar salir a Israel de Egipto, Dios le endureció su corazón. Hoy, muchos que se dicen cristianos tienen el corazón endurecido. Básicamente por una razón. Y permítame la expresión, porque quieren la carne y no quieren el hueso. Quieren los beneficios y no están dispuestos a entregar su vida a Cristo. No quieren vivir como Cristo. No quieren vivir como Él. Así como el corazón de aquel faraón fue endurecido por Dios, hoy muchos han quedado sus corazones, sus conciencias autorizadas por sus sistemas religiosos. Se ven o se creen a bien con Dios simplemente porque cumplen una serie de preceptos morales. No dicen malas palabras, vienen bien vestidos a la iglesia, cumplen religiosamente con sus ministerios. ¿Alguna vez te has preguntado si tienes la conciencia cauterizada? Si estás dependiendo de lo que haces y no de lo que Cristo hizo. ¿Estás pensando si estás viviendo conforme a la voluntad de Dios para su pueblo y es que seas santo como Él es santo? Aquellos líderes religiosos de los versículos 15 y 16 estaban tan endurecidos que incluso se indignaron, dice Mateo, cuando el Señor empezó a recibir alabanzas por parte de los niños. Y para mí, el pasaje más, o el versículo más duro que leí es el 17. ¿Qué sucedió en el versículo 17? Y dejándolos, Cristo salió fuera de la ciudad a Betania. Cristo los abandonó. Los abandonó. Hoy muchos dentro de las iglesias cristianas se siguen indignando al oír la palabra santidad, huyen despavoridos de esa palabra porque no quieren ser confrontados con su pecado y aún en su miseria, con sus corazones endurecidos, les da igual seguir viviendo como si nada pasara. Siguen acudiendo al templo, siguen vistiendo bien, hablando bien, pero al final lo único que quieren es sacar provecho de Dios, pero no quieren someterse a Él. Si no se arrepienten, por mucha religiosidad que mantengan, al final serán abandonados por Dios. Por el contrario, los que son verdaderos buscadores, los que se saben necesitados de Cristo, como aquellos ciegos, como aquellos cojos del versículo 14, ¿qué ven en Cristo? Compasión. Y por esa razón vienen a Él solo buscando sanidad. En el caso de los creyentes, ¿sanidad de qué? De nuestras almas. Vienen a Él cargados y cansados de nuestros pecados. Señor, ten piedad de mí. Buscan simplemente recibir un poco de compasión del Señor porque están cansados de seguir viviendo en sus pecados y no quieren seguir viviendo así. ¿Y qué hace Cristo? Ahí está con los brazos abiertos, ofreciendo su misericordia a raudales. Vemos aquí el maravilloso trato del Señor con aquellos que nada le podían ofrecer sino una cojera o una ceguera. Es todo lo que tengo para darte, Señor.
maravilloso ver el trato del Señor Jesucristo hacia todos aquellos que acuden a Él reconociendo sus faltas, reconociendo sus pecados y sabiendo que el Señor no echa a nadie fuera. La razón por la que el Señor sanó a aquellos cojos y a aquellos ciegos no era simplemente para mostrar su autoridad y la autoridad que Él tenía para echar fuera a aquellos cambistas, sino para demostrar el corazón de Dios. Dios es un Dios compasivo, misericordioso. El Dios omnipotente es un Dios salvador, lleno de gran compasión. ¿Estás cansado de tus pecados? ¿Estás harto de ellos? ¿Quieres descansar? Clama a Dios y Él responderá. Porque dice la palabra que el Señor al corazón contrito y humillado no desprecia. Salmo 51, 17. Mateo continúa desde el versículo 18 del capítulo 21 hasta el capítulo 25, explicando los detalles que sucedieron al día siguiente, martes, de esa semana de la Pasión. Y lo primero que vemos en Mateo 21, del 18 al 22, es el famoso incidente de la higuera. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas, y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo Jesús les dijo: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis la higuera, sino que aún si decís a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Este es uno de los textos más mal interpretados de las Escrituras. Ahora todo el mundo se va a sentar aquí a orar para que los montes se muevan. No. ¿Qué vemos aquí? Si ves el contexto, que el contexto es la semana en que Cristo va a la cruz, ¿qué ves aquí? ¿Qué se puede esperar de una higuera frondosa? ¿Qué se puede esperar de una higuera que es hermosa por fuera? ¿Qué esperas de una higuera? ¿Qué de qué? Higos, sino de qué sirve. ¿Cuál es la lección que el Señor quiso enseñar a sus discípulos? Su juicio contra la hipocresía, contra aquellos que aparentan ser, pero no dan frutos. Pero no dan frutos. Si un creyente no da fruto y fruto de arrepentimiento, no sirve para nada. Jesús obviamente no tenía nada en contra de aquella pobre higuera. Fue la herramienta que Él usó para que nosotros aprendiéramos la lección. Como Israel, en ocasiones tenemos una apariencia religiosa, ¿no es cierto? Pero realmente tenemos fruto de arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Realmente tenemos una fe práctica que resulta en una vida consagrada? Si no nos arrepentimos, seremos destruidos como aquella higuera, básicamente porque nunca hemos sido salvos. Pero también hay otra enseñanza paralela aquí, y es la de orar a Dios. ¿Por qué? Porque el fruto, ese fruto que Dios espera de nosotros, es imposible de producir si no vivimos una vida de oración. Esa es la enseñanza, no tanto mover un monte. Debes depender de Cristo con toda confianza. El secreto de la oración eficaz está en la fe genuina que no duda. Los creyentes en ocasiones somos creyentes de doble ánimo, como dice Santiago. Hoy confío y mañana no. Normalmente confiamos cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van menos bien, ya nos cuesta tanto confiar. Esos creyentes no agradan a Dios, Santiago, capítulo 4. Así que en resumen, el Señor enseña a sus discípulos que un creyente que dice ser fiel, que tiene una apariencia religiosa como aquella higuera frondosa, pero que no vive totalmente confiado y dependiente del Señor en toda oración y ruego, nunca dará fruto. Su relación con el Señor es solo una mera hipocresía. Hipocresía. El Señor, lo vimos esta mañana, dijo tajantemente en Juan 15:5, yo soy la vid, usted de los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Cómo es tu vida de oración?
¿Cómo es tu confianza en el Señor? ¿Confías en Él? Los creyentes que afirman amar y adorar a Dios deben tener una relación íntima con Dios. Los creyentes que afirman amar y adorar a Dios, pero en sus vidas no dan muestra de confianza ciega en Cristo, perdona, pero son creyentes hipócritas. Si hoy confías y mañana no, eres un hipócrita. Eres un hipócrita. Sus decisiones muestran que realmente sus lealtades están divididas. Isaías dio una acusación similar contra la gente de su época en Isaías 29:13. Y el Señor dijo a través de Isaías: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ese mismo martes, continúa diciendo Mateo, el Señor volvió al templo y desde el capítulo 21, versículo 23, hasta el capítulo 22, versículo 46, contiende con los líderes judíos sobre su autoridad. En el versículo 23 vemos el ataque contra el Señor. Mateo 21, 23, cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? A lo que el Señor responde haciéndole una serie de preguntas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, Él nos dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. La pregunta que Cristo le hizo a aquellos judíos los dejó arrinconados. No solamente mostraba la autoridad que el Señor tenía sobre todos ellos, sino que demostraba que eran hombres deshonestos. Solo buscaban una excusa para matar a Cristo. Si no recibieron el testimonio de Juan, y Juan dijo, recuerda, este es el Cordero de Dios. ¿Cómo iban a recibir el testimonio del Señor? La pregunta que ellos les hicieron era una pregunta trampa para matarle. Y lo que hace el Señor a partir del versículo 28 es poner en evidencia esa realidad de la deshonestidad de sus corazones. Ellos eran unos falsos religiosos que buscaban matar a Cristo porque rechazaron el testimonio del Padre, capítulo 21, del 23 al 32. Al rechazar a Juan, en realidad ¿a quién estaban rechazando? Sino al Padre que había enviado a Juan para decir a la multitud: ese es el Cordero de Dios. Pero Dios, que es misericordioso, en lugar de enviar juicio y acabar con todos ellos, envió a su Hijo. Segunda parábola, capítulo 21, del 33 al 46. Ellos, que eran falsos religiosos, que buscaban matar a Cristo, no solamente rechazaron al Padre, sino que después rechazaron al Hijo. Y es por esa razón que no iban a tener el perdón del Padre. Algo que ellos mismos reconocen en el versículo 41. Cuando Cristo les preguntó qué debía hacer el Padre con aquellos que mataron a su Hijo, ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y en los versículos 45 y 46, ellos se dieron cuenta de que hablaba de ellos y por eso procuraban matarlo. Y esto le llevó a la tercera parábola, Mateo 22, del 1 al 14. ¿Cuál era el propósito de esa parábola? Enseñar que ellos estaban rechazando al Espíritu Santo. La famosa blasfemia. Cuando uno ya rechaza el testimonio del Espíritu Santo, que quien da iluminación para entender las Escrituras, es el que da fe y arrepentimiento. Cuando uno ya rechaza eso, ya no hay nada más para la salvación. Y el significado de la parábola es realmente claro. Los judíos fueron los primeros invitados a gozar de las cosas que Dios tenía preparadas para ellos. Cuando les rechazaron, Dios dio la oportunidad a los gentiles, a ti y a mí. Es algo que vemos en el libro de Hechos.
¿Cómo respondieron los líderes de la nación al ministerio del Espíritu Santo cuando los apóstoles comenzaron con el ministerio de la iglesia? No solamente rechazaron la palabra, sino que incluso persiguieron a las iglesias. Muchos de aquellos que persiguieron a Pablo eran sus propios correligionarios, fariseos, como él fue fariseo. Cuando fueron a matar a Esteban, antes de morir, Esteban dijo en Hechos 7:51, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Así que el Señor desmonta toda la hipocresía de aquellos líderes de la nación. Todos eran culpables de su religiosidad por haber rechazado al Dios Trino. Eran culpables de desobediencia deliberada a la palabra de Dios. Y en lugar de aceptar esta acusación de parte de Jesús y arrepentirse, ¿qué decidieron hacer? Atacarle, discutir con él. ¿Qué obtuvieron como resultado? Mateo 22, 13 y 14. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlos a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Te resistes a la palabra de Dios? ¿Te resistes a la palabra de Dios? ¿Te resistes a someterte a la autoridad de la palabra de Dios? Si te resistes a la palabra de Dios, si te resistes a su autoridad, te estás resistiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Eres tú uno de esos que son llamados pero no son escogidos? Es fácil la respuesta. Te resistes a la palabra de Dios. ¿Hay algo para ti más importante que la palabra de Dios? Luego en Mateo 22, del 15 al 46, los judíos trataron de poner a Cristo una serie de trampas mediante una serie de preguntas de doble sentido, de índole social y teológico. Le hicieron una pregunta política sobre impuestos, Mateo 22, del 15 al 22. ¿Con la intención cuál? De que los gobernantes romanos lo oyeran y lo pudieran detener como subversivo. En Mateo 22, del 23 al 33, le hicieron una pregunta doctrinal sobre la resurrección. ¿Para qué? Para intentar dividir a sus discípulos. Luego le hicieron una pregunta ética sobre la ley, Mateo 22, del 34 al 40. Porque para los judíos, el amor a Dios era tan importante que el amor al prójimo tenía que pasar a un segundo plano. Dice el Señor, no. Si realmente quieres tener una relación correcta con Dios, necesariamente debes amar a tu prójimo. Y después de estas preguntas, de índole social, teológica, el Señor les hace una pregunta a ellos. Mateo 22, versículos del 41 al 46. Y estando juntos a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Es impactante cómo ante aquellas preguntas de gente inteligente sobre el qué hacer con el impuesto, qué hacer sobre la resurrección, preguntas de seminario, ¿no? Vamos a sentarnos a elucubrar y crecer en conocimiento. El Señor les dice, ¿y tú quién dices que soy yo? Hermano, esa es la pregunta que debes responder. ¿Quién es Jesús para ti? Déjate de historias, déjate de discusiones, déjate de teorizaciones sociales y ¿quién es Jesús para ti? ¿De qué pensáis del Cristo, el Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos le respondieron, de David. Esa era la concepción popular de la época, basada en diferentes textos del Antiguo Testamento. Jesús pregunta,
Como David en el Espíritu le llama Señor, en el Espíritu significa inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces le cita el Salmo 110, versículo 1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. E impacta el versículo 46. Y nadie le podía responder palabra. ¿Por qué? Porque ninguno tenía una relación personal con Cristo. Ninguno. Es terrible. ¿Tienes una relación personal con el Señor? ¿De qué sirve todo conocimiento intelectual que puedas tener de las Escrituras si no tienes una relación personal con Cristo? Y si tienes una relación personal con Cristo, ¿cómo responderías a esta pregunta? En ocasiones muchos que se llaman creyentes no tienen ninguna relación personal con Cristo como su Mesías. Conocen mucho de las Escrituras, pero no le tienen como su Salvador y Señor. Están más pendientes de aumentar conocimiento para poder quizás encontrar respuestas bíblicas a preguntas filosóficas, a preguntas sociales, a cuestiones generales, a buscar satisfacción en su conocimiento. Están más pendientes de eso que decir, Señor, te tengo como mi Señor y Salvador. Soy tuyo y tú eres mío, Señor. Esta decisión personal es crucial. Es un asunto de vida o muerte. ¿Es Cristo tu Mesías personal o no? En el capítulo 23, seguimos en el día martes, Jesús se dirige ahora a la multitud, ya deja a los fariseos, y en los versículos del 1 al 12 les advirtió acerca de las enseñanzas de los escribas y los fariseos, y le dice a la multitud que la enseñanza de ellos debía ser reconocida, pero sus prácticas, por ser hipócritas, no debían ser seguidos. Ellos colocaban cargas pesadas sobre las personas. En otras palabras, cuando no hay coherencia práctica, cuando no hay una vida práctica vivida a la luz de la palabra de Dios, sabes en qué se convierte tu vida, en una carga insoportable. Cuando no tienes relación con Cristo, ¿sabes en qué se convierte tu religiosidad? En una carga insoportable. Para ti es insoportable preparar cada semana las clases de los niños, es insoportable venir a preparar el ensayo de música, es insoportable recordar que tienes cocina el próximo domingo, es insoportable pensar lo que tienes que hacer. Si eso es así, es que quizás estés viviendo una vida cristiana donde no tienes relación con Cristo. Por esta razón, en los versículos del 13 al 36, advierte a esos líderes religiosos sobre su hipocresía. El Señor hace un hincapié en el hombre interior. Aquellos religiosos se preocupaban por las cosas externas. El Señor enseñaba la vida espiritual que se basa en principios regulados por la palabra de Dios, mientras que los fariseos se especializaban en reglas y en regulaciones humanas. Jesús meditaba aquella espiritualidad que Dios exige en términos de carácter, mientras que los fariseos medían esa espiritualidad en términos de actividades religiosas, de conformidad a leyes externas. Jesús enseñaba humildad y servicio sacrificial. Los fariseos eran arrogantes y en vez de servir a la gente la usaban para sus propios propósitos. La vida santa de Cristo exponía aquella piedad artificial de los fariseos. Y los fariseos, en lugar de ver la realidad, de ser expuestos a la verdad y querer salir de esas tinieblas, tentaron apagar la luz de Cristo. ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Es coherente con la palabra de Dios? ¿O solo se basa con actividades religiosas? ¿Se basa solamente en conformidad a reglas de hombres? Hay un peligro real de creer que estamos en la luz de Cristo cuando seguimos en las tinieblas de nuestra
religiosidad. En los versículos del 37 al 39, el Señor se lamenta sobre Jerusalén. Estas palabras de lamento son absolutamente sinceras, expresan el amor de Cristo por ellos, por las muchas oportunidades para salvación que ellos habían dejado escapar. ¿Cuántas veces quise y no quisiste? Esta frase resume la tragedia del rechazo final de Cristo. Esto muestra también la maravillosa paciencia y bondad del Señor. ¿Cuántas veces el Señor te está dando la oportunidad de que escuches, de que escuches, de que escuches? ¿Y cuántas veces no quieres, no quieres, no quieres? ¿Eres tú como Israel? ¿Eres tú como aquel pueblo? ¿Sigues rechazando la paciencia y la bondad de Dios? ¿Crees que eso va a ser infinito? ¿Cuántas veces el Señor te ha traído y sigues sin querer? Esperamos que un día el Señor te atraiga, que cedas. Esperemos que un día el Señor no se lamente porque no quisiste. Aquel mismo martes y ya por la tarde el Señor se ocupa de sus discípulos en el capítulo 24 y 25. Ya se lo vimos el jueves pasado. Y les da el sermón del Monte de los Olivos, donde les dice las señales que sucederán cuando sea su segunda venida y les advierte de que deberán esperar expectantes su regreso, no siendo descuidados en su relación con Él, viviendo una vida que se va a caracterizar en un amor mutuo, los hermanos los unos por los otros. Porque la verdadera característica de un creyente que pertenece al reino de Dios es el amor sincero al hermano. Y les va a advertir de la seguridad del juicio de Dios sobre todos aquellos que rechazan la misericordia de Dios. Al final del día martes, en el capítulo 26, versículo 2, el Señor vuelve a recordar a sus discípulos casi de manera abrupta la realidad de lo que en breve iba a suceder, su muerte. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es como que el Señor dice, creo que se están despistando. Recuerden que he venido a morir y que en breve voy a morir. Y por esta razón, en el capítulo 26, Mateo, del versículo 3 al 16, inserta un vistazo en retrospectiva de la comida que tuvo lugar en Betania 2 días antes, como vimos al principio, en la casa de Simón el leproso, antes de entrar en Jerusalén. Y Mateo recuerda de nuevo aquel hermoso acto de adoración de María y también el acto terrible de Judas que entregó a Cristo a la muerte. Es como si Mateo quiere que reflexionemos después de todo lo expuesto que solamente hay 2 respuestas posibles ante Cristo, quien en breve va a entregar su vida en la cruz. O lo adoras como Dios, como Señor y Salvador, o acabas rechazándolo. O eres un discípulo de Cristo, o acabarás siendo un religioso. O acabarás en el cielo, o acabarás en el infierno. No hay término medio. No hay término medio. En esa decisión está tu destino eterno. En los versículos del 17 al 19 de este capítulo 26, muy posiblemente ya tenemos o ya estamos en el día miércoles, donde el Señor y sus discípulos prepararán la Pascua para comerla el día jueves. Así que podemos decir que aquí acaba los 4 primeros días, los 4 primeros y muy intensos días de la semana en la que Cristo fue apresado y muerto por nuestros pecados. Si Dios quiere, el próximo jueves veremos cómo continúa y el domingo cómo Cristo es glorificado, exaltado. Déjame acabar. Sé que quizás ha sido mucha información, ha sido algo panorámico. ¿Con qué grupo de personas de estos eventos te sientes identificado? De verdad, ¿a quién vas a engañar? No quiero que hagas que des una respuesta pública. Examínate a ti mismo. De verdad, ¿con qué grupo de personas de estos eventos te sientes identificado?
¿Tienes una relación cercana en amor sincero con Cristo como Lázaro, como sus hermanas, como Simón el leproso? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo? ¿O tienes una, como hoy se llama, o se dice muy coloquialmente, una relación abierta con el Señor? Una relación sin mayor compromiso, externa, de cara a la gente, de gran boato religioso, de gran conocimiento bíblico, pero donde Cristo solamente es un convidado de piedra en tu vida. ¿Eres realmente un adorador sincero? Si lo eres realmente, estarás luchando contra el pecado en tu vida, seguro. Si no, no lo eres. No lo eres. ¿Quieres realmente cada día ser santo como Dios es santo? ¿O solamente estás interesado en Cristo para ganar las cosas del mundo? A nadie vas a engañar. A ti sí, claro, si sigues creyendo que eres un adorador sincero, cuando tu vida demuestra todo lo contrario. Miles y miles de personas aquella semana se creían adoradores sinceros. Miles y miles al final de la semana gritaron: crucifícale, crucifícale. ¿Con quién te identificas? ¿Con quién? ¿Eres una persona pulcra en tu vida religiosa? ¿Eres frondosa como aquella higuera por fuera, hermosa, verde, pero sin fruto? ¿Sin relación con el Señor? ¿Sin entregar toda tu confianza a los pies del Señor? ¿Tienes una relación personal e íntima con Él por medio de su palabra? ¿Tienes a Cristo como tu Mesías personal, como tu Mesías Salvador personal? ¿Vives en un amor práctico y recíproco con tus hermanos? Por favor, no te apresures a contestar, pero tampoco dejes de hacerlo. Y una última pregunta. ¿Acabará el Señor un día llorando por ti? Porque ¿cuántas veces quiso y tú no quisiste? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor porque nos desarma absolutamente. ¿Quiénes somos, Señor? ¿Realmente somos hijos tuyos o no? Vemos a la luz de tu palabra la realidad de que muchos pueden estar engañados y sinceramente engañados, Señor, pero ayúdanos a reflexionar realmente quiénes somos, Señor. Si realmente somos hijos tuyos, si realmente tenemos una relación personal contigo. Si realmente, Señor, estamos luchando, mortificando nuestro pecado. Si realmente, Señor, estamos viviendo para ti. Si realmente tú eres nuestro Señor y Salvador personal. Si realmente eres tú nuestro mejor amigo. Si realmente tú eres nuestro Señor, con quien hablamos con toda sinceridad. Nuestro amado Señor demostró cuánto era su amor, que a pesar de todo lo que vivió en aquella semana, su único objetivo era llegar a la cruz, para salvar a todos aquellos como Simón el leproso, como Lázaro, como Marta, como María, como los cojos y los ciegos, como aquellos niños que vienen a ti suplicándote, Señor, ten misericordia. Que no salgamos de aquí, Señor, sin examinar nuestras vidas. Y por favor, Señor, obra en nosotros todo lo que debas obrar para cambiar nuestra situación. Si aún seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Que no llegue el día en el que tú, Señor, llorando, nos digas cuántas veces quise y tú no quisiste. Te lo rogamos, Señor. Gracias por este día en Cristo Jesús. Amén.